Muy buenas, queridos amigos. Estamos con Cándido Cabana Porto, más conocido como Han. Te voy a llamar Han porque si no, esto no va a funcionar. Porfa, no va a funcionar, tío. Hemos tenido un pequeño problema. Bueno, si hay algún problema con el sonido, que nos lo digan por el chat, si sois tan amables. Voy a configurar esto para ponerlo. Vale. Nos hemos retrasado un poco porque hemos tenido un pequeño problema con el cambio de horario. Que allí no ha habido cambio de horario hace 2 semanas y me estaba explicando que allí en el Ecuador, Han está en Ecuador, no hay cambio estacional, claro. Como su propio nombre indica, ahí no hay estaciones y todo eso. ¿Qué tal, Han? ¿Cómo estás? Bien, tío, de puta madre, muy contento joder, muy contento de poder hablar contigo a los años, hostia, añísimos, hermano. ¿Te estás haciendo un whisky? Yo he optado por una cerveza. Es buen momento. Aquí es importante que sepas que estamos en ley seca por las votaciones, mañana hay elecciones presidenciales, entonces aquí cuando hay elecciones, pues se instaura la ley seca, ¿no? Por ley. Eh, no sé, yo me parece una locura eso de pensar que la peña por votar no puede beber, puto papa estado, pero bueno, entonces desde el jueves no se puede, bueno, en teoría no se puede consumir alcohol, ya ves lo que me importa o lo que nos importa en general, pero no se puede vender ni se puede, o sea, y obviamente pues no se puede comprar alcohol desde el jueves a las 10 de la noche, tío. Como también estamos en toque de queda, pues desde el jueves a las 8 de la noche. ¡Qué Entonces fuerte! está la... No sabía que por votar te prohibieran beber. Eso lo hacen para que en las jornadas de reflexiones no estés borracho y decidas votar, yo que sé, al peor de todos de los inútiles o algo así, ¿no? Supongo, no entiendo la Yo, finalidad. yo- yo creo que lo hacen más que, o sea, en teoría yo me imagino que por un lado lo hacen para que no haya líos, ¿no? Para que la peña no chupe, aquí chupar es beber, ¿no? Ah, Para que la peña no chupe y no haya líos. En teoría, yo para mí es un pozo de un paternalismo brutal, tío. Pues si eres adulto para poder ir a echar un papel en una urna, debería ser adulto para poder echar ese mismo papel en una urna echándote unas cervezas o lo que quieras, ¿no? sí. Pero bueno, sí, al final son diferencias culturales. Aquí el voto es obligatorio. Ah, es obligatorio. Claro, en la inmensa mayoría de los países aquí en América Latina, no en todos, pero en la inmensa mayoría el voto no es un derecho, es un deber. Entonces aquí votar es Y obligatorio. si no Y si votas, no votas, multa. 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 Qué fuerte. Multa porque aquí para hacer los trámites te piden tu cédula, que es como el DNI, y tu papeleta de votación para hacer cualquier trámite administrativo. Entonces, si no tienes tu papeleta de votación, pues tienes que presentar el recibo de haber pagado la multa, ¿no? Y te sirve lo mismo. O sea que tienes que ser pro sistema total. Si no tienes la opción de no creer en el sistema o en este tipo de democracia. Nada, aquí solo están exentos o sea, sí hay gente exenta de voto, pero básicamente es por profesiones, ¿no? Pues, por ejemplo, policías, gente de emergencias, tal, ellos sí están exentos de votar, pero bueno, son como 4 o 5 grupos muy, muy particulares, ¿eh? O sea, en general todo el mundo está obligado a votar, vamos. Y, O sea, de hecho, bueno, en la primera vuelta de las elecciones hubo una participación del 85%, que eso en nuestros sistemas es sí, impensable, ¿no? sí, es muchísimo. Y ya que estás hablando de las elecciones allí, tenía pensado preguntártelo, ¿cómo se está viviendo? Allí hay tensiones, ¿no? En el gobierno. No sé si el ejército también está metido. No, mira, el ejército en principio no va a ser. No, aquí hay tensiones muy gordas, pero bueno, aquí el país está totalmente partido entre el correísmo y el anticorreísmo. Eh, y ahora, bueno, pues las elecciones, bueno, hay mucha lío político para llegar hasta donde estamos, ¿no? Pero bueno, las elecciones es básicamente el candidato de Rafael Correa contra el mayor banquero del país.
Entonces, bueno, va a ser un show, ¿eh? O sea, mañana va a ser un día jodido. Un banquero contra el candidato de Correas. O sea, Banquero contra otro banquero, no, pero en teoría el otro banquero es un tipo joven, ¿eh? El otro fulano tendrá 33, 34 años, una vaina así, ¿eh? ah, Es un chavalín, pero bueno, un chavalín. Pero sí, entonces mañana son las presidenciales, ya es la segunda vuelta. Pero bueno, se espera que gane y además que gane el correísmo, ¿no? Lo cual pues tiene su sentido. Pero bueno, aún así, pues aquí puedes esperar cualquier cosa y no me refiero a cualquier cosa por encima de la mesa. Entonces veremos qué pasa. Yo ya tengo un montón de latas guardadas para pasarme encerrado otras 2 semanas en mi casa, así que por si hay otro confinamiento o algo peor, ¿no? pues sí, por si vuelve a haber otro lío en las calles, otro paro como el de Mm. octubre y demás, que bueno, distinto y demás, pero bueno, o sea, yo vivo justo en el centro histórico de Quito, ¿no? Que no es habitual. Y claro, pues yo qué sé, o sea, yo miro para enfrente, luego te enseño las vistas que son una locura, pero bueno, aquí está el Palacio Presidencial, toda la vaina, entonces bueno, si hay lío, normalmente en las elecciones se va para donde el Consejo Nacional Electoral, está más a unos 5 kilómetros al norte, pero si no por el centro, pues siempre hay marchas, protestas, tal, ¿no? Yo en el paro me pasé 2 semanas sin poder abrir la ventana de casa, tío, que era gas lacrimógeno, Madre non mía, fucking stop. qué fuerte. Pero bueno, yo qué sé, otra vaina. Bueno, estaremos alerta a ver de lo que pasa en las elecciones de Ecuador. Los que te conocemos, estuvimos hablando sobre tu función allí en Ecuador, ¿qué estás haciendo? Porque Mario decía que estabas trabajando como en algo así relacionado con embajadas. Yo dije que era algo relacionado con ONGs y discapacitados. O ninguno de los dos tenemos razón, o los dos tenemos razón, o estamos equivocados. ¿Qué haces allí? Tenéis razón los dos a medias y tú te acercas mucho más. Bueno, en primer lugar, personas con discapacidad, no discapacitados, empezar a usar lenguaje positivo, pero no, mira, yo trabajo en una ONG española que se llama Fundación Vespa, pero dentro de bueno, es una ONG grande, con muchísima trayectoria, es una ONG que se funda en los años 60 en España. Eh, entonces, bueno, yo llego aquí a Ecuador con una financiación de la Junta de Galicia, entonces yo el primer año que estoy aquí en Ecuador sí estoy trabajando directamente en la Oficina Técnica de Cooperación, que es como se llaman las oficinas de la ECID, que es la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la agencia del gobierno, y yo estuve un año trabajando con ellos. Al terminar ahí mi contrato, yo entro en esta ONG, en Fundación Codespa, y trabajo para ellos. ¿No? Yo dentro de la ONG me dedico un poquito más a llevar aquí lo que es aquí en Ecuador los temas de asistencias técnicas y consultorías. ¿No? Entonces, básicamente mi trabajo es yo coordino un proyecto de cooperación financiado por la Unión Europea y, bueno, 3 agencias europeas de cooperación, la española, italiana y austríaca, que es un proyecto global. Se ejecuta en 5 países del mundo, son 3 en África, 2 aquí en América Latina, y es un proyecto centrado en la inclusión de personas con discapacidad. ¿No? En el caso concreto de Ecuador, trabajamos en inclusión educativa de niños y niñas con discapacidad y básicamente yo lo que hago es gestión de proyectos, Mm. ¿no? O sea, mucho trabajo de oficio, mucho trabajo de lab. Yo no te creas que veo muchos beneficiarios o que trabajo en terreno con mi actual proyecto casi Mm. nada, ¿no? Mucha más gestión técnica, gestión administrativa, gestión con autoridades, ministerios y tal, ¿no? Pero sí, eso es un poco lo que hago. Gestiono proyectos de cooperación, formulo, busco plata, esas Ah, cosas. muy bien. Me interesa mucho el mundo de las ONGs porque algunas tienen muy mala fama o hay sectores de la población que como que las ven como un pozo así de dinero que no se sabe dónde va y tú que estás dentro de ellas,
¿Nos puedes decir, o sea, que desde las ONG se trabaja bien, que los fondos llegan a su destino, que es un trabajo muy interesante, por lo que veo? Sí, a ver, o sea, en general, bueno, como en todo, ¿no? Como en todo, pues hay gente que hace las cosas bien, hay gente que hace las cosas mal, bien por desconocimiento, por error, bien por un interés más espurio, ¿no? Pero no es lo habitual. En general, en cooperación, pues claro que se trabaja bien y el dinero, pues por supuesto que llega. Hay que pensar una cosa, o sea, yo trabajo y como trabajo yo cobro, lógicamente. No soy un voluntario y pensar el trabajo de cooperación como un trabajo exclusivamente voluntario, pues es volverse un poco al pensamiento de misiones, ¿no? O sea, Sí. pues un voluntarismo, ¿no? Pero sí, a ver, a nivel de ONGs se trabaja bien, hay muchas cosas que se pueden hacer muchísimo mejor, lógicamente, es una industria al final, hay que pensar que también Sí. es una industria. Lo que pasa es que es una industria que no busca el lucro, Mm. es decir, yo gano un proyecto y yo de ese dinero que a mí me financia quien sea, yo no obtengo un beneficio. Eso no quiere decir que no haya determinados costos, costos directos o costos indirectos, que hay que sufragar, Mm. lógicamente, ¿no? Pero para que te hagas una idea, un poco, o sea, si a nosotros nos financiase, por ejemplo, el gobierno de España, que nos financia, ponte que me dan 1 millón de euros, ¿no? Pues obviamente ese 1 millón de euros es para hacer las actividades y conseguir los resultados que buscas en el proyecto. Obviamente hay unos costos de gestión y hay unos costos indirectos, ¿no? Estos costos indirectos nunca están por encima del 10%, 15% de un montón. 15 ya es una barbaridad. O sea, entonces, para que te hagas una idea, de 1.100.000 pavos se vayan para cubrir costos de funcionamiento que tiene la organización, es lógico, no me Ya. parece ninguna locura. Y de ahí otro dinero se irá para salarios del personal que esté trabajando y de la gente que esté trabajando, claro. Sí, pero por ejemplo, las ONGs son no gubernamentales y tú dices, por ejemplo, que reciben dinero de algunos estados y no es a veces una pequeña contradicción que siendo no gubernamentales reciban algunas ONGs dineros del gobierno. En ese sentido sí que algunos los critican en ese sentido. La tarea de cooperación, los gobiernos, pues dentro de sus caso español, constituciones, leyes orgánicas, etcétera, etcétera, pues tienen una tarea de cooperar pues con países en procesos de desarrollo menos avanzados, ¿no? Después pues, podríamos entrar a discutir qué consideramos desarrollo y qué no consideramos desarrollo, pero obviamente pues los estados lo canalizan y una organización no gubernamental es simplemente eso, lo que su nombre indica, organización no gubernamental. Es decir, casi cualquier entidad que no sea del Estado sería una organización Sí. no Una gubernamental, empresa ¿no? normal. Claro, ¿cuál es la diferencia? Que una ONG, normalmente así dice ONGD, que es Organización No Gubernamental para el Desarrollo, no busca el beneficio, no tiene en sus estatutos, en sus cartas constituyentes, la búsqueda de un beneficio Ya. económico. Esa es la diferencia. Pero claro, los estados, pues obviamente, yo para que te hagas una idea, el proyecto que yo coordino aquí en Ecuador es pequeñito, con un presupuesto de 725.000 euros, pero el monto global del proyecto son casi 10 millones de euros, de los cuales el 80% salen de la Comisión Europea y el restante pues de fondos españoles, italianos y austríacos fundamentalmente. Pero no, ¿qué pasa? Yo soy muy crítico, por ejemplo, con que las ONGs españolas en particular, no todas, obviamente, hay ONGs gigantescas, ¿no? Sí. Que ya se mueven con otras lógicas, pero en general son extremadamente dependientes del dinero público. No solo del gobierno central, o sea, por ejemplo, en Valencia bueno, ahora no me acuerdo cómo se llama, pero cambia de nombre, pero la cooperación valenciana tiene un músculo financiero bastante potente, la cooperación andaluza tiene un músculo financiero también muy fuerte, la vasca igualmente.
¿Qué pasa? Que en España la mayoría dependen un montón de los fondos públicos. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen unas estructuras de autosostenibilidad como entidad bastante débiles. Y eso pues lleva a muchos casos a que hay determinadas ONGs que si no consiguen financiación pública, pues prácticamente se ven condenadas a desaparecer. Yo con eso soy bastante crítico, pero pues, por ejemplo en Alemania tienden a, como en otros países, tienden a tener una generación de recursos propios mucho más alta que en España. Pero bueno, lamentablemente, yo qué sé, el mundo ha cambiado muchísimo. Nosotros éramos jovencitos, pero en los 90 eran las famosas marchas por el Es 0,7%, ¿no? verdad, sí. Que era básicamente, eso ha desaparecido del imaginario colectivo, eso la gente ya no piensa, la gente ya no entiende que la cooperación es algo crucial y es algo extremadamente necesario a día de hoy. Ojalá lleguemos al momento en el que no sería necesaria la cooperación al desarrollo, pero no vamos por ese camino, Sí, lamentablemente. ya veo. Eh, Sé que andas algo disgustado con la burocracia, lo que no sé si con la española o la ecuatoriana o una mezcla de todas. Eh, Ah, 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 dime, perdona. no sé qué puedes decirnos de ello, de la burocracia en esos temas. La burocracia es una locura. O sea, al final, pues mira, cada país tiene sus normas. España es un país extremadamente burocratizado. De entrada, que haya una administración estable o un Estado fuerte no tiene por qué ser algo negativo. En el caso de España, pues por suerte tenemos una institucionalidad muy mejorable, pero desde luego sólida, y eso es importante para que un país se desarrolle. Para que te hagas una idea, yo llevo a cargo de este proyecto pues algo menos de 3 años y en estos 3 años llevo 3 ministros de educación, 5 subsecretarias y 5 directoras nacionales. Claro, trabajar así es imposible. Ya ves. ¿No? Pero después la burocracia administrativa española es brutal. No, pues bueno, lo decía Hemingway en Por quién doblan las campanas, que si el francés era la lengua del amor, el castellano era, o el español era la lengua de la burocracia, ¿no? Eh, pero sí, es bastante frustrante muchas cosas, porque bueno, hay que entender la lógica de por qué muchos procesos se hacen como se hacen. La gente piensa que la contratación, mucha gente, sobre todo por las noticias que llegan y porque tampoco nos han enseñado a ser críticos, que la contratación pública en España es un show, ¿no? Que es básicamente, pues, hacer lo que te da la gana, le das los contratos a tus amigos, bla, bla, bla. No es así. Eso no quiere decir que no haya corrupción, que no haya malas Mm, prácticas, etcétera, etcétera. Pero sí existen un montón de mecanismos de control, un montón de procedimientos y demás. Claro, hay determinados procedimientos que para mí son ridículos en tanto en cuanto complican el trabajo en lugar de facilitarlo. Hay que entender las dos cosas. Yo, por ejemplo, yo si quiero contratar a una persona o a una empresa, un trabajo concreto, pues yo me tengo que regir por la ley de contratación española, que me implica unos baremos y demás, pero yo en ningún momento le voy a dar o le puedo dar un contrato a dedo a quien yo quiera. O sea, yo para lo que sería una contratación menor, que en España está el límite situado en 14.999 euros masiva, yo tengo que conseguir por lo menos 3 proformas, es decir, 3 ofertas. Eh, ya. con lo cual no es que yo pueda entregar. Hay determinadas cosas que son muy mejorables, pero bueno, obviamente, ¿por qué es esto? Porque manejas fondos públicos. Al final yo el dinero que manejo es dinero que sale de tus impuestos, de los míos no, porque yo tributo en Ecuador, pero bueno, de los de mis padres, tus padres y cualquier español Claro. que nos esté viendo. Entonces, pues es dinero de todos y es dinero que tienes que procurar gastar bien. Yo soy muy crítico con muchas cosas. A mí me penaliza, por ejemplo, un montón no gastarme todo el dinero que tengo en lugar de ser eficiente con el dinero, ¿no? Yo tengo unos objetivos técnicos que lograr y tengo un presupuesto, ¿vale? Pues
obviamente mi objetivo es lograr esos resultados esperados, pero también gastarme todo el dinero que tengo, porque si no me gasto todo el dinero, lo tengo que devolver, es un proceso loquísimo, etcétera, etcétera. Claro, al final yo ahora mismo he conseguido la práctica totalidad de los resultados de mi proyecto y me quedan por gastar unas cuantas decenas de miles de euros. No, pues me las tengo que gastar. O Madre mía. sea, Eso me recuerda a la película de El gran despilfarro que lo obligan a gastar un montón de dinero para heredar. Bueno, me llama mucho la atención que eso que decías de la burocracia, por ejemplo, me llama la atención que para ser funcionario te exijan un montón de requisitos y exámenes de muy alto nivel y, por ejemplo, para ser político no haya ningún baremo ni nada. Cualquiera puede ser político. También por eso de acceder todo el mundo a la democracia y que cualquiera pueda ser elegido. Sí, lo entiendo, pero es curioso en ese sentido, el, sí, el pero funcionamiento. eso en la teoría está muy bien y demás, pero en la práctica el sistema español es un sistema partidista, con lo cual tú para acceder a la política en España solo dependes de una cosa y dependes básicamente de meterte en una estructura de un partido e ir trepando en esa estructura de un partido, seas o no seas competente o no, no. Con lo cual es bastante complejo y lo de establecer criterios y demás para acceder al sufragio pasivo y demás también es bastante complejo porque estarías limitando la participación política pues de gente que a lo mejor no tiene estudios formales Sí, pero sí tiene una grandísima capacidad, ¿no? sí, en ese sentido lo Pero entiendo. los políticos son iguales en todos lados. O Sí. sea, eso sí que es algo absolutamente universal. Sí, sobre todo lo de la estructura del partido, que muchos critican que vivimos en una partidocracia, más que en un sistema abierto de sufragio, que tienen que medrar dentro de los partidos y acceder a puestos de relevancia y no hay listas abiertas para elegir cuál de todos quieres elegir y todo eso, y hay muchas deficiencias ahí mejorables. Sí, a ver, a mí yo critico muchas cosas del sistema estadounidense, por ejemplo, pero a mí hay determinadas cosas del sistema de Estados Unidos que me parecen muy interesantes. Que es, pues, básicamente en Estados Unidos, sobre todo los congresistas, los senadores también, pero tienen mandatos mucho más largos, pero los congresistas tienen mandatos de 2 años y dependen netamente de lo que se llaman sus constituents, que es básicamente el distrito que les vota. Y punto. O sea, y si tú la cagas con respecto a los votantes de tu distrito, para las próximas elecciones estás fuera. Y no dependes tanto de... Y de hecho hay primarias entre ellos y se gasta un montón de plata. Luego podemos entrar en ese el sistema monetarista que hay detrás, Claro. pero al final tiene mucha más lógica porque sí tiene una conexión de representatividad muchísimo más directa, ¿no? Yo al congresista, al fulano que esté o fulana, que no sé, que esté en el Congreso de los Diputados por Lugo, es que va a presentar alguna vaina a favor de Lugo o que va a depender de que lo voten o no lo voten en Lugo, de lo que haga a favor de tal, cojones. No, va a Ya. depender de si votan al PP, al PSOE, al bloque, a Ciudadanos, aunque ya no creo que mucha gente vote a Ciudadanos. Se Y están bueno, extinguiendo. A Vox ni los menciono porque por suerte en Galicia se come una... Bueno, tú eres del Lugo, como has dicho, eres economista y hablando un poco de tu trayectoria, me interesa mucho una etapa tuya que hiciste un máster que tiene un nombre concreto, pero que yo lo llamo el máster de la paz. ¿Cómo se llama exactamente Sí. ese máster que hiciste Yo y en hice qué consiste? Hice un máster en estudios de paz, conflictos y desarrollo, ¿no? Bueno, yo un nombre un pelín más largo, pues sería, bueno, máster en estudios de paz, seguridad, desarrollo y transformación de conflictos internacionales. Pero bueno, no, básicamente pues era un máster con muchísima filosofía, mucha psicología y después pues, muy enfocado a lo que serían los estudios de paz, que es una disciplina que inicia en los años 60 aproximadamente, 60, 70, por un lado con Galtung en Europa y con
y con los esposos Building en Estados Unidos. Y después, pues es básicamente pues, desarrollo y gestión de conflictos, ¿no? Resolución de conflictos, como diría mucha gente, Sí. transformación, como diría un poco más mi escuela, pero en eso es un máster muy feel good, muy interesante, muy crítico. O sea, yo soy economista, entonces interesante que lo mencione, pues jamás he ejercido, soy economista de título, pues jamás he ejercido nada parecido a ser economista, Ya. pero aquí, por ejemplo, en Ecuador te llaman por el título, ¿no? Entonces, si eres abogado, te llaman abogado, si eres ingeniero, Ah, sí. te llaman, pero en plan coloquial, ¿eh? En plan, hola ingeniero, hola abogado, hola economista, es chunguísimo, ¿no? Es un rollo súper colonial, Allí suelen pero decir eso de licenciado también, eso de si si eres... eres licenciado, dicen Qué licenciado. Vale. bueno, A mí me llaman economista. ya ves. Me llama, o sea, los que lo saben, que poca gente lo sabe. Pero si no, bueno, desde don a doctor, a doctorito, licenciado, maestro, tal. Sí hay mucho deje colonial en Sí, muchas cosas. sí, ya veo. Y eso es una de. Contabas de ese máster que creo recordar, hablo de memoria, que tuviste relación incluso con personas de África que eran como príncipes o que estaban, que tenían pendientes casarse, elegir una mujer, que eran personas importantes en esos países. No sé si puedes contarnos Mira, algo de eso. yo tuve un compañero que era el rey de su tribu allí en Nigeria. No me acuerdo el nombre de la tribu, si no te lo diría. Pero bueno, en su caso era un caso muy peculiar porque era un señor nigeriano casado con una señora nigeriana y tenía 3 niñas, pero el tipo trabajaba en la Renfe, en Castellón, ¿no? Ah, Entonces, pues él, por ejemplo, tenía un prototipo de vida mucho más occidentalizado, por decirlo así, ¿no? Él no pretendía tener un harén ni nada por el estilo, ah, pero sí, él era el rey de su tribu. Y luego, pues obviamente, tuve la oportunidad, sí, de tener muchísimos compañeros y compañeras de África, subsahariana fundamentalmente, América Latina, Centroamérica, Asia, un poquito menos, pero bueno, sí tuve una compañera de Afganistán que fue una experiencia brutal. Tuve otra compañera de Afganistán que era la hija de Najibullah. Najibullah fue el último presidente que hubo en Afganistán antes de que lleguen los talibanes, al que derrocan pues en su momento la URSS y demás, porque yo era extremadamente progresista. Entonces la hija fue compañera mía. Eh, pero sí, 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 conoces a gente pues, de backgrounds sí. muy, muy distintos. Generalmente, pues a la gente que conoces en este tipo de estudios que vienen de países en vías de desarrollo. De hecho, ya no se dice así, ahora se llaman países de renta baja o países de renta media. Eh, pero obviamente pues es gente que ha tenido determinadas oportunidades o que viene de cierto estrato social en sus países también para poder acceder a Mm. este tipo de estudios, aunque sean becados, ¿no? Es raro que una persona que sea de clase media, media baja, baja, igual pueda llegar a entrar, pero lo hay. Por ejemplo, en Naciones Unidas hay muchísimos venezolanos. Es brutal, en puestos además de alta dirección. O sea, hay mucha gente de Venezuela, por ejemplo. ¿Venezolanos de qué? ¿De Maduro o de opositores? No, no sé. No, la mayoría de gente que entró fue en la época de Chávez, Ah, ¿no? O sea, además, ¿no? Pero bueno, o sea, Venezuela es un caso curioso y es sí. un tema bastante peculiar. Es difícil, ¿eh? O sea, aquí hay una migración venezolana alucinante, tengo muchos colegas venezolanos, inmigrantes, y es un drama, ¿eh? O sea, yo que no me trago toda esa vaina en España de hablar más de Venezuela que de España, y me parece una barbaridad y se cuentan muchas mentiras, pero la realidad es que el país está en la puta mierda. Sí. O sea, es brutal, Que es la brutal. gente está sobreviviendo gracias a unas cajas de subsistencia de comida al mes y los sueldos mínimos no dan para comprar poco más que una comida al mes o algo así. Ahora mismo la economía en Venezuela ya casi está de facto dolarizada. ¿eh? Obviamente
un salario en bolívares a día de hoy, o bolívar soberano, ya no sé cómo cojones se llama, debe rondar los $2 al mes, una cosa así, una vez lo conviertes, ¿no? Madre mía. Pero no, pues muy jodido. O sea, yo conocí a un montón de gente que aquí en Ecuador que se ha venido andando desde Venezuela, ¿eh? Y venirse andando desde Venezuela es básicamente cruzarte, pues si vienes desde Caracas, la mitad de Venezuela, cruzarte toda Colombia, y Colombia es muy grande, Madre y mía. llegar hasta aquí. Eso es una locura, ¿eh? Sí, sí. Si huyen por algo será, vamos. Nadie quiere estar allí. Quiero preguntarte, durante ese máster que hiciste, creo que fuiste a Suiza, corrígeme, y hiciste allí una especie de convivencia donde os preparaban para la guerra, para ser prisioneros, donde os ponían al límite vuestras capacidades y aguante, y contabas cosas muy fuertes de esa experiencia. Cuéntanos un poco cómo fue Sí, eso. mi maestría en Austria fue, Ah, en o Austria, sea, eso. ahora terminó. Sí, ahora, bueno, terminó el programa allí en Austria como maestría, hubo no sé qué líos, hubo líos bastante gordos, yo no me enteré muy bien porque estoy bastante desconectado y estoy pues, a 8.000 o 9.000 kilómetros y todo suficiente con enterarme lo que pasa aquí, pero sí, era un máster pensado para romperte a todos los niveles, ¿no? O sea, físico, emocional, intelectual, pues obviamente para poder crecer, ¿no? Pero sí, tenía una parte de formación con las Fuerzas Armadas Austríacas, después de lo que era mi parte de formación, yo junto con 4 compañeros míos más estuvimos trabajando con el programa y las Fuerzas Armadas Austríacas en el diseño de experiencia, o sea, en el diseño de simulaciones, y bueno, fuimos invitados también, un grupo de 15 a participar de unas maniobras militares las más grandes a nivel europeo en el año 2000, ya no me acuerdo, tío, si fue 2013 o 2015, no recuerdo bien, que bueno, eran en el marco de la EUFOR, que es la política de defensa de la Unión Europea y demás. Entonces trabajamos con ellos, fue una experiencia brutal, brutal de buena, o sea, obviamente muy, muy duro, claro, toda esa experiencia pues incluía simulaciones de secuestros, y, bueno, pues Sí, sí. barbaridades, ¿no? O sea, barbaridades. Pero bueno, son cosas que te pueden pasar, ¿no? Estando en una zona de conflicto armado. Yo, por suerte o por desgracia, no lo sé, pero yo no trabajo en una zona de conflicto armado, no trabajo en una línea, sería mucho más acción humanitaria, sería muy divertido, muy interesante, no sé si divertido es la palabra, pero, pero bueno, básicamente lo que te sirve un poco también es para quitarle a la gente la idea romántica de, oh, qué guay trabajar en una zona de guerra. No, tío, trabajar en una zona de guerra no es guay, trabajar en una zona de guerra es una puta mierda. Ya. La guerra no es guay. Guay puede ser una película bélica, Sí. pero los tiros y las bombas, pues no es guay. Entonces, pues eso servía básicamente, o sea, aparte de prepararte en situaciones y más que nada prepararte de una manera psicológica en un sentido de autoconocimiento, ¿no? De aprender también cómo reaccionas en situaciones límite, etcétera, etcétera. Servía mucho para quitarle el romanticismo y para que mucho hippie abraza árboles entendiese pues que lo de estar trabajando en una zona de conflicto pues no era algo bueno para Instagram, ¿no? En eso cumplía súper bien su labor. Y luego tenía una labor brutal que era la de generar, por un lado, procesos de sensibilización en el personal de las Fuerzas Armadas, y al mismo tiempo generar procesos de sensibilización en lo que es un militar o en lo que son los militares dentro del mundo del cooperante civil, ¿no? Pues también hay mucho ese rollo de, oh, los ejércitos son una mierda, bla, 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 bla. Bien, sí, está muy bien, a mí me encantaría que no hubiese ejércitos, etcétera, etcétera, pero la realidad del mundo es la que es, o sea, y no querer verla también es ser muy naif. Ya. Eh, entonces fue muy interesante porque a mí en lo personal o sea, aparte aprendí un montón de cosas mucho más prácticas y técnicas, pues como desarmar minas o sea, eh,
cuidados de emergencia, o sea, cómo suena cuando te disparan, si te disparan a ti o no te disparan a ti, descubrir que eso de las películas de esconderte detrás de un carro cuando hay una balacera, eso solo pasa en las películas, porque un coche para una bala es como un papel. Entonces, sí aprendes sobre todo a conocer a la persona detrás del uniforme. Y eso es extremadamente importante si trabajas en zonas así, porque trabajas con personas y Ya. los militares son personas y entender sus procesos mentales y es súper importante para poder tener una buena relación cuando te encuentras en tu ámbito de trabajo, ¿no? Que ya te digo, yo no trabajo con militares, ¿no? Mm. Ni muchísimo menos, nada por el estilo, pero sí es súper interesante. Sí, pero parece que lo enfoques como si fuese un servicio militar, pero para cooperantes, para personas que están trabajando en zona de guerra, por como lo cuentas. Sí, pero mira, son formaciones que muchas, bueno, por ejemplo, Naciones Unidas hace lo que en Naciones Unidas se llama el REACT, que es precisamente también una formación en ese sentido, pues para gente que se va a trabajar a zonas de conflicto. Puede ser un civil y trabajas en Afganistán o Mm. trabajas en Irak o un colega mío que estuvo a puntito de irse a Irak hace unos meses, al final no se fue, pero trabajas en el Congo, yo qué sé, trabajas en una zona donde hay un conflicto Sí. armado abierto o mucho más cerca, trabajas en la frontera ecuato-colombiana, ya en la que tienes pues columnas desmovilizadas de las FARC o que no se adhirieron al proceso de paz, si se le puede llamar así, desmovilizaciones de los paramilitares, narco, etcétera, etcétera. Hay gente con armas, tío, y hay checkpoints y hay vainas así. O Mm. sea, yo tengo unos colegas que grabando un video aquí en la zona de frontera para un proyecto de cooperación, grabando el video con el dron, tal, están levantando el dron y según levantan el dron, pues empiezan a ver pozos de minería ilegal, ¿no? Y de repente, pues un disparo. Y de repente pues otro disparo y era en plan o bajas el dron o te bajamos el dron. Madre mía. Eh, Joder. Pues sí que es interesante todo lo que cuentas. Cambiando un poco de tercio, siempre has sido muy crítico con el sistema penitenciario español y en general, porque en teoría están ideados para la reinserción, pero tú dices que están hechos para la venganza. Eso me lo comentabas una vez. Y de hecho se dice que muchos hablan de eso, de que se pudra en la cárcel. ¿Tú qué crees que se puede mejorar el sistema penitenciario? ¿Se sigue utilizando para poner a salvo a las personas de los delincuentes o para reinsertar? a ver, yo es un tema extremadamente Sí, complejo y lleva siendo un tema complejo pues, desde hace mucho tiempo, ¿no? Depende también de lo que consideres o del tipo de normas que tú como sociedad te des. Obviamente, pues yo sé que en España ahora está la prisión permanente revisable y demás. Hay casos muy complicados, no se puede generalizar y especialmente pues ya si entramos en acciones constitutivas de delito, pues porque obviamente para que algo sea un delito tiene que haber una ley que lo tipifique como delito, si no, pues no es un delito, puede parecerte moralmente reprobable o lo que quieras, pero complicado cuando ya empiezas a hablar de barbaridades como asesinatos, claro. violaciones, etcétera, etcétera. Es muy complejo. Pero hay que reconocer, o sea, hay que entender cuáles son las causas también que llevan a mucha gente a delinquir, cuestiones de tráfico de drogas, etcétera, etcétera. Mm. Eh, Hay que pensar por qué las cárceles están llenas de traficantes de menudeo y sin embargo no están llenas de narcotraficantes, Claro. ¿no? Es realmente útil meter preso a una persona de 18, 19, 20 años que venda cocaína o venda hachís o lo que sea. No sé, hay muchas historias detrás. Desde luego, el modelo penitenciario, hombre, en Europa, pues mucho más, pero no está pensado para rehabilitar a nadie, o sea, está pensado para entregar a una persona, quitarla de la circulación un tiempo y demás, que haya actividades y demás, pues sí, por supuesto, complejo,
es un tema muy, muy complejo. Bueno, aquí en Ecuador hace cosa de un mes hubo una matanza criminal en las cárceles, pero algo salvaje, o sea, salvaje que te hablo de descuartizamientos con Madre radiales, mía. decapitaciones, algo coordinadísimo, todo en 3 cárceles del país al mismo tiempo, hubo como 30 muertos y todo por mafias y tal, ¿no? Obviamente eso por suerte allá no pasa, no quiere decir que no Ya. te puedan meter unas mojadas y se acabó, pero complejo y aquí, bueno, pues obviamente en América Latina las cárceles y eso que Ecuador es un país que incluso a nivel penitenciario pues se avanzó muchísimo, pero hostia, es otro puto mundo, ¿eh? Y además, bueno, aquí en general te meten preso por cualquier cosa y es lo primero que se les ocurre, entonces pues, Ya. pues es una liada. Es que hay que analizar. Es Hay que analizar, por ejemplo, qué utilidad tienen que se encierra gente con otros delincuentes que tal vez aprendan a delinquir más todavía con esa experiencia que le aportan los otros delincuentes y tal vez incluso salen peor de la cárcel de lo que han entrado. Es, es un decir, claro, porque eso, sí que hay programas de reinserción y muchos programas, o sea, muchos estudios y todo, pero no sé yo hasta qué punto es útil eso. en Blow, que es la peli esta de Johnny Depp y Penélope Cruz, de un traficante, es una peli de los 2000, me parece. El tío pues tiene una frase al principio de la peli en la que dice: entré a la cárcel con un licenciado en marihuana y salí con un doctorado en cocaína, ¿no? Eh, pero después yo qué sé, yo pues toda la experiencia personal de haber tenido algún amigo en prisión y demás, y él, por ejemplo, y a él, por ejemplo, uno de ellos le sirvió para saber que jamás pasase lo que pasase, quería volver a estar preso. Eh, Bueno, algo útil sirve, ¿no? Para algo útil sirve. Porque, sí, también discuto mucho que, por ejemplo, que en este caso con particular tuviese algún sentido que estuviese preso. Pero ya, bueno, es el sistema que tenemos, ¿no? porque también lo que se discute es que el aumento de penas, cuando se hace una ley, dicen, vamos a aumentar la pena. Nunca ha reducido casi nunca los delitos en ese sentido. Porque yo, No, nunca, 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 nunca. Y eso los estudios que te lo demuestran, y hay infinidad de estudios al respecto, son los estudios sobre la pena de muerte en Estados Unidos. No, es decir, ya no hablamos ya de penas de prisión draconianas o cuestiones así. No, no, directamente hablamos de asesinatos legales, ¿no? De que el Estado como Estado pueda decidir que te mata o no te mata. En Estados Unidos nunca ha servido para disminuir las tasas de criminalidad, nunca, o sea, nunca, y claro, nunca es nunca. Entonces, quiero decir, pues es igual que la guerra contra las drogas famosa, esa que se puso de moda en los 90 antes de la guerra contra el terror, post atentado del 11S y demás, ¿no? Esa guerra contra las drogas de militarizar todo, armar todo, aquí en Colombia fundamentalmente, como país, como uno de los principales productores de cocaína y demás. La realidad es que a día de hoy, como 20 años después de la guerra contra las drogas, de haberse gastado miles y miles y miles de millones en armamento, en militarización y demás, la realidad es que a día de hoy hay más plantación, hay más hectáreas de planta de coca que había al inicio de la guerra contra las drogas, ¿no? Y eso es un hecho, y el dato te lo doy desde el Instituto de Estudios Militares colombiano, ¿eh? O ya. sea, no me lo estoy inventando yo, ellos mismos lo dicen. Después de todo el glifosato y toda la mierda. El glifosato era el químico que tiraban desde los helicópteros para matar a la cocaína y que, bueno, mataba así, mataba a la coca, mataba a todo el resto y también a las personas, ¿no? Madre mía. Entonces, pues no ha servido de nada, de nada, de nada. Sí, y contabas también, a colación de todo esto, es que en África, no sé en qué sitio de África, no recuerdo cuál, ponen, cuando una persona delinque, la ponían en una plaza o algo así. Cuéntanoslo tú, si te acuerdas. Eso sí no recuerdo mal. Bueno, yo, o sea, dudo mucho que eso a día de hoy se siga haciendo, ¿no? Lo dudo muchísimo, pero bueno, esos son procesos judiciales propios de pueblos, de comunidades. Con esto no me refiero a ni tan siquiera a pueblos etnificados, ¿no? O sea, pero por ejemplo, pues eso creo que era de los Oromo en Etiopía, si no recuerdo mal, ¿eh?
ejemplo, había muchos otros mecanismos como el Fan Bulldog, que era más de Sierra Leona, que pues vendría a traducir. ¿Hola? España hay muchos, o sea, dentro de nuestro sistema ontológico y de cómo entendemos el mundo también, ¿no? Pero, por ejemplo, el juez este famoso, que es súper famoso, que creo que es catalán, que hace siempre sentencias súper locas, en plan, sobre todo trabaja con adolescentes infractores, ¿no? En plan, pues que es todo trabajo social, que no hay nada de temas de reclusión, etcétera, etcétera. Bueno, eso también es justicia restaurativa, ¿no? Y un poco, bueno, pues yo entiendo que el mundo debería avanzar así. Es complicado. Sí. Yo también digo que cuando más han pasado los años, más hijo puta me vuelvo. Ya, y que si tuvieras la solución no estarías trabajando en lo que trabajas, sino te presentarías a presidente del gobierno o algo así para aportar todas las soluciones. Tampoco, tampoco, tío. O sea, aquí no se ven, pero yo tengo 1 kilo de canas, todo por acá, así que, y eso solo trabajando como cooperante y lidiando con gestores y politicuchos y diplos. Entonces, no me quiero ni puto imaginar el estrés que tiene que ser estar en una posición de responsabilidad en el gobierno. Ojo, yo que solo trabajo tangencialmente con ese tipo de gente, hostia, es jodido, Sí, me imagino. es jodido. Porque sobre todo tienen mucha exposición pública. Yo no quiero saber lo que debe ser abrir el Twitter para un político y ver que todo el día le están diciendo burradas o metiéndose con él. Eso tienes que estar psicológicamente preparado. Si eres muy sensible a las críticas, puede hundirte completamente. Eso tiene un Sí, cierto sí, mérito. sí. Sí, bueno, y porque al final también somos joder, los españoles nos encanta criticar, tío. Espera, nos Y el están diciendo concepto que de se ha perdido el sonido. Nos están diciendo que se ha perdido el sonido. A ver, hola. avisas. Nosotros, el concepto de cuñadismo, pues responde a algo, ¿no? O sea, al final, yo qué sé, ese tipo de conceptos no surgen de la nada. Bueno, mientras el sonido, voy a abrirme el mueble bar y echarme un whisky. Ya se oye, ya se oye. Vale, gracias por el aviso. ¿Qué te vas a servir ahora? Un whisky, un Ah, whisky. qué bien. Hoy estoy de whisky. Hoy estoy de whisky. Como tenía un bar y cerré el bar, ya lo sabes, supongo que en algún momento hablaremos. Sí, algo me han Pues comentado. entre las ventajas de cerrar un bar es que tú el alcohol del bar pues te lo traes para casa, ¿no? Vaya, tienes excedente ahora de Sí, bebida. sí, sí, por eso. Pues yo aguanto otro confinamiento en ese sentido perfectamente. Ah, pues muy bien. Te voy a hacer preguntas así un poco a lo loco, que no tienen nada que ver unas con otras, pero me interesa tu opinión sobre algunos temas. A ver, ¿qué me dices, por ejemplo, de si le ves futuro al Bitcoin como economista o que no ejerces como tal, pero me gustaría saber tu opinión. Mira, o sea, yo no me arrepiento, no me suelo arrepentir de las cosas, ¿no? De lo que más me arrepiento, con mucha diferencia en mi vida, es de no haber, yo descubrí el Bitcoin, joder, es que creo que hasta vivíamos Sí, juntos me lo incluso. dijiste, de hecho, yo también me acuerdo. Cuando estaba súper incipiente, ¿no? Cuando realmente el Bitcoin no solo era lo que es a día de hoy el Bitcoin, que tenía toda esta filosofía, una filosofía extremadamente libertaria, ¿no? Detrás, pero bueno, tenía, pues, al final los libertarios no dejan de ser anarquistas, anarcocapitalistas. Yo no comulgo con la mitad de su autodefinición, pero bueno, obviamente pues hay cosas que son que tienen sentido. El Bitcoin nace como un método en teoría para escapar del control de los bancos, de la política monetaria de los bancos centrales, ¿no? A día de hoy no es que le vea futuro, le veo presente, o sea, Ya. es decir,
Y yo me arrepiento, lo que te iba a decir, que se me va la olla, es que yo me arrepiento en haberme comprado bitcoins cuando los bitcoins costaban 50 euros, tío, un fucking bitcoin. A día de hoy sería multimillonario, o sea, yo, mis hijos, mis Sí. nietos y mis putos Es que bisnietos. Y los yo hice el cálculo y cuando tú me lo comentaste, cuando vivíamos juntos, tú me lo comentaste, hice el cálculo de lo que valía entonces el Bitcoin y si hubiese comprado 1000 euros, ahora tendría 12 millones de euros. Y me jode un montón no haberlo hecho. claro. No, por eso el otro día, lo que pasa es que estoy pelado, entonces, pero por eso os dije de la vaina del NFT, Sí, tío, sobre eso te quería de preguntar también. aprovechar la burbuja, el hype y hacer dinero. Que al final es el capitalismo, es eso. El capitalismo es básicamente comprar barato y vender más caro a quien te lo quiera comprar. O Claro. sea, no tiene mucha más historia. ¿Pero tú ves eso como especulación o como un valor seguro? Porque yo creo que ahora es pura especulación el NTF, NFT. El NFT ahora mismo, para mí, es pura especulación. No pura especulación. El NFT no deja de ser como cualquier otra cosa, no deja de ser una técnica. Y es una técnica interesante bueno, yo personalmente no soy un fan, pero es una técnica. ¿Para qué puede ser muy útil el NFT? El NFT puede ser muy útil, sobre todo a día de hoy, que hay muchísimo artista digital. Obviamente, pues el arte digital va de la mano de la computación, con lo cual pues es lógico que en el 1900 no hubiese arte digital, pero entonces, ¿qué le proporciona? Pues a las artistas les puede proporcionar un medio sobre el cual vender su obra y sobre el cual distribuir su obra. Y eso está bien. Mm. Igual que cualquier otro medio, ¿no? Obviamente es mucho más fácil distribuir un archivo digital, que al final son unos y ceros, con un código blockchain, que básicamente es lo que genera la autenticidad de esa obra, pues reproducirlo 50 millones de veces, pero el original es el que va con el código blockchain, ¿no? Pero ahora mismo es un mercado totalmente hypeado, con una burbuja, Sí. pues si ya hay burbuja en el mundo del arte contemporáneo especialmente, en el mundo del NFT es algo desquiciante y va a explotar en muy poquito tiempo. Sí, me imagino. Porque tú estás metido mucho en el arte últimamente, me ha dicho un pajarito. No sé si estás comprando cuadros o quieres montar una galería de arte o algo así, me han dicho. Estoy, estoy coleccionando, o sea, me gusta coleccionar, estoy dando mis primeros pasitos como coleccionista. A mí sí, me gusta mucho el arte contemporáneo y sobre todo arte urbano, ¿no? Al final, pues también vengo de ese mundo. Yo no tengo ningún talento artístico, pero yo vengo del mundo del hip hop, mis amigos grafiteros y demás, entonces siempre he estado desde chaval muy metido en esa onda. Entonces sí, me gusta mucho el arte, sobre todo, ya te digo, contemporáneo y urbano, ¿no? Pero, y sí, pues colecciono un poquito, también estamos ahí empezando ideas, estamos por montar una expo ahora de aquí a un mes, que planeamos 3 sesiones, la primera con artistas ecuatorianos, la segunda esperamos traernos a un artista urbano muy potente y muy conocido de Perú, y en la tercera lo mismo con uno colombiano, ¿no? Pero bueno, es más por gusto, ¿no? Que por Claro. otra cosa. Y ahí, pues obviamente, si sale la posibilidad de sacarse unos dólares, está bien, ¿no? Ah, claro. Sí, me suena tu tendencia a especular con arte, que compraste, por ejemplo, el Karma de Oscar Monzón y si no lo destapaste, para tratar de revenderlo, el Sí, fotolibro. y hostia, ni me acordaba, ¿eh? Y ese libro sigue ahí en mi casa, en Lugo, guardado, ¿no? Pero sí, a ver, yo obviamente también por posibilidades económicas, yo soy un currito, tío, yo no soy millonario ni muchísimo Ya, menos. Tengo la suerte de poder decir lo que todos podríamos decir, ojalá, y es que sí creo que estoy en camino a poder, si no mejorar, por lo menos igualar la calidad de vida que tenían mis padres. Eso debería ser el objetivo de cualquier sociedad.
cada generación pues vaya teniendo una mejor calidad de vida que la anterior. Lamentablemente en España eso no es así, ni va a ser así. Yo, por suerte y por trabajo también, pues puedo decir que estoy en la línea de, pues, o al menos mantener la calidad de vida que han tenido mis padres, ¿no? Pues ya es bastante. Ya es, sí, y eso es triste, la verdad. No Pero sí, ya es mejoramos, bastante. pero bueno. Te voy a preguntar otra pregunta así random. ¿Puede existir el capitalismo ético o son términos antagónicos? No, a ver, para mí, o sea, capitalismo ético. Para mí no son términos antagónicos porque además, o sea, tampoco tiene demasiado sentido mezclarlos. Porque el capitalismo es un sistema económico, punto. O sea, y ponerle características éticas a cualquier sistema económico es bastante complicado porque al final detrás de eso hay humanos, ¿no? Eh, para mí, para mí no, pero es complicado. Yo, claro, con el paso del tiempo, yo a día de hoy me sigo considerando anarquista, pero si te digo la verdad, yo soy un puto burgués, tío. O sea, a día de hoy soy un puto burgués, ¿sabes? Vivo en una casa de puta madre, tengo un salario, me gusta comer bien, me compro obras de arte, soy un puto burgués. Ya. Pero, pero, a ver, el capitalismo al final se rige por la búsqueda del beneficio individual. Entonces, en el momento en el que ese es el leitmotiv del sistema, pues es bastante complicado articularlo, ¿no? Al final está todo inventado. Si alguien quiere entender todo esto, solo se tiene que ver Star Trek, y hablo del Star Trek de los años 70, en el que, pues, por ejemplo, una frase famosa es cuando le preguntan a Picard, creo que es, no sé si unos aliens o unos humanos que venían del pasado, yo que sé, es una huevada tremenda, le dicen del dinero y los tíos se quedan diciendo, ¿para qué queremos el dinero? O sea, el dinero es simplemente un medio que para nosotros ya está obsoleto, ¿no? Ya. Pero ahí hay que ver muchos paradigmas mentales y muchas cuestiones como sociedad, desde luego no estamos preparados. Y más allá y soy muy crítico, antes era mucho de este rollo de pensar que sí se va a llegar a una toma de conciencia colectiva, bla, 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 cada día soy más crítico. O sea, eres un poco No, pesimista respecto al futuro. ¿No crees que llegará ese futuro como en Star Trek, que no usemos el dinero y vivamos por el bien común y todo eso? No eres optimista. yo espero que sí, al final eso es una utopía en el sentido etimológico de la palabra, ¿no? El lugar que no existe, con lo cual la utopía lo que te lleva es a entender la vida como un proceso y un caminar hacia, ¿no? Pero, pero la cuestión es que, desde luego, no, yo no lo voy a ver, y en eso sí estoy convencidísimo, y espero que sí, pero dudo que pase sin que haya un cataclismo social antes. Lo dudo, y ojalá me equivoque, o sea, Ah, me encantaría equivocarme, pero lo dudo bastante. bueno, ya veremos lo que pasa. Martín me ha dicho que te haga una pregunta, yo no la entiendo, pero me ha dicho que te pregunte cómo ves el futuro de la descentralización. Supongo que será algo del comercio próximo o algo así, o no sé a qué se refiere. Eso es algo muy amplio. Yo no lo sé lo que Si es. hablamos, o sea, la descentralización en la inmensa mayoría de cuestiones tiene toda la lógica del mundo en tanto en cuanto tiene bastante más sentido. Si hablamos a nivel de producción y consumo, producir y consumir lo que quede cerca de ti que no lo que quede a 8.000 putos kilómetros. No, los aguacates que coméis en España van en su inmensa mayoría, vienen de Ecuador. Ah, Eh, Ecuador está a 8.000 kilómetros de España. ¿Es sostenible? No, no, no es sostenible. Ambientalmente no es sostenible. Pero bueno, es que tampoco es sostenible viajar como viajamos, pero al final es que somos ya. humanos y como humanos tenemos todos esos conflictos internos.
los vamos a seguir teniendo. O sea, el egoísmo es tan humano como la compasión. Y pensar que solo somos egoístas o solo hay personas egoístas o solo hay personas compasivas no tiene sentido. Todos tenemos todas esas posibilidades y esas potencialidades, ¿no? Depende de lo que actualicemos. Pero creo que es inherente al ser humano, no al capitalismo. Ya. Que lo que primero tiene que cambiar es el ser humano y luego ya veremos si cambiamos el sistema, ¿no? Está todo inventado, realmente está todo inventado. O sea, a día de hoy, o sea, yo qué sé, mi libro de mesita lleva siendo muchos años el Tao Te Ching. El Tao Te Ching tiene unos 10.000 años, si no estoy equivocado. Igual me estoy tirando el moco, pero unos cuantos miles de Sí, años son. Eh, Tío, está todo inventado. O sea, es que sí. eh, Te voy a preguntar ¿qué te un poco por tu etapa en distintos países. Has estado viviendo en Uganda, en Islandia y no te fuiste precisamente a ver auroras boreales. Ahora Barbie? en Ecuador, has estado en Turquía. Quiero preguntarte qué tal tu experiencia en esos países. ¿Cómo fue para ti el cambio de vivir en España a vivir en Uganda, por ejemplo? ¿Te costó adaptarte allí? ¿Qué rescatas de aquella experiencia? No, o sea, para empezar, yo, o sea, bueno, viajar se aprende, viajar enseña un montón, ¿no? Eh, Sobre todo, pues, y no solo viajar, o sea, y viajar y tener la posibilidad además de poder vivir y compartir con culturas distintas, enseña un montón de cosas, enseña a entender que los humanos tenemos perspectivas y ya, y las perspectivas pues son distintas en función de muchas cuestiones. Pero no fue complicado en el sentido de que siempre es lo que me ha gustado y lo que he querido. Entonces, eso te lo hace mucho más sencillo. Pero shocks culturales, pues los tienes obviamente en todos los sitios a los que vas, que son distintos del lugar donde te has criado. Y de hecho, coño, o sea, shock cultural, había dos shocks culturales que yo tenía estando en Valencia, o Sí, sea, siendo griego, con lo cual cuestiones que son distintas, simplemente. ¿No? No hay que meterles una valoración moral, decir es mejor, es peor. Hay que ser crítico con prácticas culturales propias y ajenas, ¿no? ya. O sea, eh, o sea, costar no me costó. Pero obviamente hay cosas pues que por tu cultura también piensas que son la manera correcta y son simplemente una de las maneras, ¿no? Eh, yo te Sí, digo la verdad, solemos tener ese etnocentrismo de creer que lo nuestro es lo correcto y que allí se hacen prácticas salvajes y cosas así, ¿no? Pero nosotros ¿quién decide qué es lo hemos correcto, no? Sí, pero es que al final eso es parte de una valoración generalmente muy personal. Y nosotros también hacemos prácticas salvajes. Entonces, joder, ¿a cuánta gente le parece el toreo una salvajada, por ejemplo? ¿No? Yo no soy de esa línea, que conste, pero hay mucha gente a la que el toreo le parece una salvajada, por ejemplo. Ya. Bueno, pues una práctica cultural nuestra, o sea, no es algo tan alejado, ¿no? Y cosas interesantes descubres en todos los lados, prácticas culturales que son súper interesantes y también prácticas culturales que son problemáticas, por supuesto. O sea, la ablación, por ejemplo. Ya. La extirpación del clítoris a las mujeres en determinadas culturas del África fundamentalmente subsahariana, ¿no? Claro, hay que pensar que, bueno, hablamos de África siempre como un ente no sé cuánto. Yo viví en Uganda, viví un poco más de 6 meses y en Uganda había 40 millones de habitantes y había 40 lenguas distintas. O sea, con lo cual, o sea, la uniformidad de África solo existe en el ojo del de afuera. Ya. Pero, pero claro, o sea, eso es una práctica cultural, ¿está bien? Pues a mí me parece una puta salvajada, ¿sabes? Si no, tampoco se puede caer en un relativismo cultural de cómo es su cultura, todo vale, no, pero son procesos. Y es que creo que la ablación allí está considerada como algo así como hacer la comunión o algo así, un ritual
Que, Depende en qué cultura, o sea, hablar en hay muchas que por suerte se han hecho mucho trabajo y mucha incidencia para irle eliminando, hay lugares en los que pervive. Aquí es muy interesante, en Ecuador, por ejemplo, existe todo el marco de la justicia indígena, por ejemplo, y reconocida en la Constitución, además, y se practica en los territorios de los pueblos y nacionalidades indígenas. Eso no quiere decir que no estén sometidos a la justicia ordinaria, que por supuesto, pero hay determinadas cuestiones que se pueden resolver por justicia indígena y no a través de la justicia ordinaria, ¿no? Mi vecino de aquí, él es juez de la Corte Constitucional aquí en Ecuador, y él es un experto, por ejemplo, en justicia indígena, ¿no? Y hay cosas súper interesantes aquí en el tema de la justicia sí. indígena, en plan el caer como los castigos, en no sé cuánto, es mucho más, desconozco mucho, o sea, sé 4 detallitos y demás, con lo cual tampoco toméis lo que diga como la verdad absoluta sobre Ya, la ya. justicia indígena en Ecuador. Para eso hay libros y estudios y cosas así, que siempre van a ser mejores que lo que yo diga. Pero aquí, por ejemplo, el tema de la justicia indígena, el castigo típico es la ortiga. O sea, ortigan a la peña, en plan, pues me lo invento, pero por ponerte un ejemplo, Sí. si te pillan robando no sé cuánto, pues a lo mejor el castigo es ortigarte. Entonces te desnudan, y te ortigan y te pasean por la comunidad no sé cuánto, ¿no? Y ahí se acabó. O sea, se acabó el Qué curioso. o sea, sí, claro, son cuestiones distintas. No, ya te digo, a mí es un tema del que desconozco un montón y me parece súper interesante. Sí, y de otros países que has estado, por ejemplo, Islandia, no sé si llegaste a conocerla bien porque tú estabas trabajando allí, no sé si tuviste mucho tiempo de conocer Islandia, pero fue para ti también una experiencia muy reveladora, ¿no? O sea, a mí Islandia fue, a título personal, sí, fue brutal. Porque, bueno, obviamente, pues, no, yo en Islandia estuve también 6 meses. Yo vivía en el puto medio de la nada, vivía justo en el mejor sitio para ver las auroras, ¿no? Yo vivía muy cerquita del Jökulsárlón, que es el lago glacial, uno de los lagos más glaciales más famosos del mundo. Entonces vivía muy cerquita. Pues yo tenía el supermercado más cercano a 75 kilómetros de casa. Eh, Islandia fue muy interesante. Ya está. Islandia fue muy interesante, pues bueno, yo vivía, mi jefe era un puto psicópata, entonces jamás me olvidaré del día que fuimos a reciclar con un bidón de gasolina y un mechero, pero Es verdad. entonces, pero a mí Islandia me moló, me moló un montón y me encantó además, la manera de ser en general del pueblo islandés. No, no me parece un ejemplo de nada. ¿No? Igual como en la época del post-15M y tal, no sé cuánto, que el ejemplo de Islandia se ponía. Tío, Islandia es un país de 400.000 habitantes, de los cuales viven en el país 300.000. Eso es la población de La Coruña, ¿sabes? O sea, no es extrapolable, por mucho que quiera, no puede serlo. No puede Sí, es serlo. muy Y es interesante una. porque siempre se puso a Islandia como el ejemplo de lo que había que hacer con los bancos y todo eso, pero si hay tan pocos habitantes no es Pero es posible que lo igual que. hacerlo aquí. No, pero lo que la gente contó de Islandia, por ejemplo, el proceso que siguió con los bancos, fue que los enjuiciaron, pero lo que la gente ya no contó fue que salieron absueltos todos. Ah, eso sí no lo Eh, sabía. Claro, entonces quiero decir, también en la narrativa de la izquierda moderna, a la cual desprecio profundamente, por cierto, pues también hay mucha falacia, ¿no? Pero no, lo que se hizo en Islandia a mí personalmente me pareció súper interesante, me pareció muy adecuado, pero también entendiéndolo pues desde los procesos que se pueden dar
con las particularidades propias de cómo fue la crisis económica y financiera en Islandia y la particularidad de que, cojones, es una puta isla bordeando el Polo Norte que tiene una generación de recursos muy particular y tiene unas características que no son extrapolables. O sea, es decir, si ya es difícil comparar 100% a España e Italia, por ejemplo, pues ¿cómo cojones vas a poder comparar a España con tal? Es que toda esa idea de la comparación en general Sí, es bastante perversa. sí. Deberías compararte con cómo estabas para mañana estar mejor, no con cómo están los demás, ¿no? Pero bueno, eso ya Sí. entra dentro de mí, cómo veo yo la vida. Es interesante tu punto de vista, la verdad que me gusta lo que dices. También quiero preguntarte por otro país. Si te digo Turquía, ¿a ti qué te viene a la cabeza? Ah, pues, joder, felicidad, tío, que me va a venir a la cabeza. En Turquía, tío, fuimos muy felices, todos, no lo romantizan, pasaron 11 años, era otra época, pero obviamente, pues, tuvimos la suerte de poder, siendo jóvenes, irnos a estudiar fuera, en nuestro caso, irnos a un país tan random como Turquía y joder, para mí fue una maravilla, pero claro, o sea, nuestra vida en Turquía también estaba muy condicionada a ser extranjeros, estudiantes y demás, ¿no? Y yo incluso que me quedé después y demás, pues mi vida seguía siendo muy condicionada a ser extranjero, trabajando en uno de los sitios cool del país, ¿no? Ya. Entonces, pues al final, no sé, yo a Turquía la quiero con toda mi alma y a mis, joder, y retomé el contacto con algunos de nuestros amigos, con Jalil, con Osge y demás, y sí tengo contacto con ellos, y me encantaría volver, o sea, es el viaje al que más ganas le tengo con con muchísima diferencia, porque, Sí, joder, tengo familia allí. pero por ejemplo nosotros tal vez, por eso que dices de que éramos estudiantes extranjeros con un nivel adquisitivo mayor, tal vez tengamos la idea de Turquía muy distorsionada de lo que es la realidad, ¿no? La hemos vivido de una forma de turista casi, ¿eh? Sí, pero a ver, de lo que es la realidad también es muy complicado, porque, a ver, ¿qué es la realidad al final? No, la realidad de un multimillonario también es realidad. O sea, y es una realidad igual de real, valga la redundancia, que la de un homeless. Pero son vivencias completamente Sí, distintas. ¿Qué pasa? Claro, nosotros no experimentamos lo que es ser turco o turca en Turquía. claro, Claro. Tampoco voy a experimentar nunca lo que es ser ecuatoriano en Ecuador, porque no soy ecuatoriano, soy claro, español, quito como la leche, entonces pues ya solo por eso yo ya tengo una posición de privilegio brutal en este país, claro. o sea, brutal. A mí lo que me llama la atención, por ejemplo, es que cuando a alguien que no conoce Turquía le hablas de Turquía, piensa en Erdogan. Y nosotros lo último que pensamos cuando pensamos en Turquía es en Erdogan. Que yo creo que tú tendrás alguna opinión de él. No, no sé si estás Sí, al pero día. yo que sé. No, pero mira, o sea, no, a ver, ya Erdogan a mí me resulta despreciable, pero a ver, también hay que pensar que nosotros vivimos en un lugar muy particular de Turquía. O sea, nosotros vivimos en la ciudad más liberal, por decirlo así, o más europea, si se le quiere poner ese falso adjetivo, Mm, tal, de todo el país. O sea, de todo el país. Es que, con mucha diferencia, Eskişehir era una isla dentro de lo que es Turquía, ¿no? Entonces, bueno, pues nuestra visión también está muy mediada por eso. Pero ya tú viajaste por Turquía, incluso bastante más que yo, y has visto pues las realidades de los distintos sitios son muy sí. diferentes, ¿no? No sé, a mí yo lo tengo en mi corazón y siempre va a estar en mi corazón porque fui extremadamente feliz en En, Turquía, en, conocí a gente maravillosa, entonces, ¿qué te en puedo tu corazón y decir? en tu brazo, que tienes tatuada una frase turca en tu brazo, creo. Sí, sí. Sí, tengo el Gel Gel de Mevlana, de Rumi, sí, sí. ¿Y sigues la actualidad española desde allí o pasas un poco? Sí,
No, sí, sigo mucho más la actualidad española que la ecuatoriana, ¿Y vamos. Sí, sí, qué opinión te sigo, merece el auge de Vox, sí, por ejemplo? Mira, me parece comprensible el por qué. Me parece una salvajada, me parece una barbaridad, ¿no? O sea, me parece una barbaridad sobre todo porque estamos hablando de la gente que está liderando, que bueno, eso pasa en prácticamente todos los partidos políticos, ¿no? Aquí se añade pues la consideración del tipo de pensamiento que tienen, pero es gente despreciable, verdaderamente es gente despreciable. O sea, un tipo como Abascal, que haga bandera del militarismo, cuando hizo todas las triquiñuelas posibles para no hacer la mili, me parece vergonzoso. Y que la gente se lo cree. O sea, lo más triste es que la gente se lo cree. Después, al final, el populismo apela a cuestiones que obviamente a la gente le resuenan porque no apela a razones, sino a emociones. Entonces, hay que entender que la política deberían ser las dos cosas. La política es emocional necesariamente, pero la política, como animales racionales que somos, debería tener también una cuestión de racionalidad. Lamentablemente, nuestras sociedades están preparadas precisamente para lo contrario, para que la gente se la sude los hechos. O sea, no las interpretaciones de los hechos, no, los hechos. Eh, entonces me parece una salvajada. Escuchaba la intervención del fulano de Vox en la comisión esta del cambio climático hace 2 días, cuando decía que si subían los grados que se moriría menos gente de frío. Y yo digo, es que como no se te puede caer la puta cara de vergüenza diciendo eso. O sea, si no votando, o sea, un fulano así esté cobrando mínimo 4.500 euros al mes que le estás pagando tú, sea, te debería quemar por dentro. O sea, es que te debería quemar por dentro. Pues luego tú puedes ser conservador o toda la historia, me parece bien. O sea, al final cada uno tiene derecho a pensar lo que le dé la puta. Pero una cosa es pensar lo que te dé la puta gana y otra cosa es contar mentiras. Joder. Ya. O sea, entonces, no, lo de Vox, pero entiendo por qué surge. Y yo sé que hay mucha gente que no está de acuerdo conmigo. Yo soy extremadamente crítico con la izquierda posmoderna que tenemos ahora. En ese sentido, soy muy de Jameson, en el que ya en los 90 reventó toda la historia del posmodernismo político, porque lamentablemente yo sí soy de la opinión de que la izquierda, no solo en España, sino en la inmensa mayoría del mundo occidental, se dedica a estupideces en general. Entonces, pues claro, a la gente pues es mucho más fácil venderles un mensaje muy básico, muy simple, muy tal, y que luego es pura mentira. O Mm, sea, patriota es quien paga los impuestos, tronco, no quien lleva pulseritas. Pero lamentablemente es una España, mm. tío, tenemos muchos problemas que resolver hasta poder llegar a ese tipo de discusiones. Seguimos siendo a día de hoy el segundo país del mundo en número de desaparecidos. Lo seguimos siendo. A la gente no le gusta escuchar que hay más de Desaparecidos en 100.000 la guerra civil, concreta. civil que llevan 80 años, que solo nos superan la polla. Es decir, yo lo siento mucho, pero un país, o sea, un país que piensa o donde una parte de la población piensa que desenterrar muertos para darles un entierro digno es reabrir heridas, no tiene solución. O Ya. sea, no tiene solución. Y, por ejemplo, cuando mencionas a la izquierda que se preocupa por tonterías, yo creo que estás hablando un poco de Pablo Iglesias, ¿no? ¿Qué opinión te merece la trayectoria de Pablo Iglesias, que ahora se ha dedicado a presentarse a las elecciones de Madrid y todo, como si fuese El Salvador? Mira, la trayectoria me parece comprensible en tanto como digo, es humano. O sea, es humano. No lo conozco más que de tener referentes comunes y de haber coincidido, creo que una cerveza en Madrid, de casualidad, antes de que fuese famoso. Entonces no lo conozco como para opinar de él como persona. Me parece un tío muy valiente, con el que estoy en desacuerdo en muchísimas cosas.
pero bueno, al final también creo que se dio cuenta de de que el sistema funciona como funciona y que si quieres estar dentro tienes que funcionar así. Por eso yo no comulgo con eso, Ya. pero no, pero en general creo que la izquierda se dedica o se ha dedicado a muchas cuestiones o más que dedicarse a cuestiones que me parecen una estupidez, que a lo mejor no es el término adecuado, creo que se habla de muchas o hablan de muchas cosas sin tener la más puta idea. Te pongo un ejemplo, la cuestión de la caza. Porque además no es algo especialmente polémico y demás, ¿no? Eh, ¿Por qué la cuestión de la caza la enarbola Vox y no sé cuánto? Como si fuera, mira, en España hay 200.000 cazadores, ¿vale? 200.000 cazadores de unos, ¿qué somos ahora? 45 millones de habitantes, una cosa así. O 47, sea, creo. el porcentaje es mínimo, ¿no? ¿Por qué interesa hacer bandera de una vaina así? Lamentablemente, la gente no tiene ni puta idea de lo que es ser cazador. O sea, mi padre ha sido cazador toda la vida, ya lleva muchos años que no caza. Mi padre, en mi casa, toda la vida lo que se ha cazado se ha comido. O Hmm. sea, si cazas dos perdices, te comes dos perdices, ¿sabes? Demonizar, pero ahí luego ya entran todas las consideraciones animalistas, bla, 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 que tampoco es tener ni puta idea. La caza es una práctica que sirve para regular. Otra cosa es la caza deportiva y demás, que me parece una salvajada. O ir a matar a un león para colgar la puta pieza. Eso, pues, para mí demuestra, para mí lo único que habla es de carencias personales que uno tiene, ¿no? Sí. Pero al final, es decir, lo que no puede ser es que un señorito, en el caso gallego, un señorito de Santiago de Compostela, que vive muy feliz tomándose sus licor cafés en los bares de la zona vieja y es muy guay y muy tal, te venga a decir a un señor, una señora que vive en el campo, qué es lo bueno o qué no es lo bueno. ¿Tú qué puta idea sabes? Claro. ¿Qué idea tienes? ¿Qué cojones sabes? O sea, pero no, lo de Vox me parece comprensible, me parece trágico, ¿eh? O sea, no te vayas a pensar, ¿eh? Me parece absolutamente trágico. Trágico porque es que solo hay que verlos, joder. Mm. Solo hay que verlos y solo hay que escucharlos. Es que Sí. es brutal. Bueno, Aprovecho la ocasión para decir que si alguien que está viendo esto quiere realizar una pregunta, ahora es el momento y se la trasladaremos a Han, nada más la formuléis. Y mientras la gente formula esa pregunta, si hay alguien, una pregunta esencial. ¿Cuándo volverás a España? Si es que tienes pensado volver. Mira, pues de visita espero que pronto, tío, porque llevo más de 2 años sin ir y yo no soy nada, joder, soy gallego y soy muy gallego, ¿no? Pero no soy especialmente morriñento, no tengo esa saudade tan exacerbada. Pero ahora, tío, o sea, me daba un dedo por poder tomarme unas cañas con mis Mm. colegas, por poder abrazar a mis padres, a mi abuela, a mi hermano, pues van más de 2 años que no voy. Pero mira, no, yo a España no tengo planeado volver, entre otras cosas, pues mi vida y mi trabajo y demás, precisamente fuera de España, ¿no? Sí. Eh, eh, hecho, se echan de menos muchas cosas. Hay muchas cosas en España que tomamos por garantizado, que damos por garantizado, que no son así. O sea, la vida social en España, eso es un cliché y lo que quieras, pero es una maravilla. O sea, es una maravilla. Yo en ese sentido no he estado en ningún lado en el que se disfrute tanto como puedes disfrutar en España. La sanidad pública es una maravilla, la educación pública es una maravilla y en lugares donde no es así, hostia, lo aprecias mucho más. ¿Allí en Ecuador la sanidad es pública o hay que pagarte un seguro privado o qué? La sanidad es pública, pero yo tengo seguridad social, pero también tengo seguro privado. Si no, está jodido. Al final, aquí es cuestión de pasta.
sea, aquí si tienes cash vas a las buenas escuelas y si no, pues vas a las escuelas de mierda. Y si tienes cash, pues te van a poder atender si te pones enfermo y si no lo tienes, pues vas a estar bastante más jodido. Bueno, aquí la situación por la pandemia es un fucking desastre, pero bueno, un desastre al nivel de que no hay camas en todo el país, o sea, a ese nivel. Pero, pero no, o sea, sí quiero, sí tengo muchas ganas de ir, espero poder ir, estoy calculando ya para agosto porque es cuando termino el actual proyecto, entonces antes de empezar el siguiente, pegarme un mesecito de vacaciones, pues llevo 2 años sin coger vacaciones, Pues ya te toca. ya me toca, pero, pero volver no, o sea, yo se lo digo a todo el mundo, a mí si mañana me ponen un contrato en el que para Madrid, Barcelona, una vaina así, porque al final sería donde yo voy a poder tener trabajo, ¿no? O sea, yo por menos de 2.500 euros al mes no me voy a vivir a Madrid. Así de claro te lo digo. La gente me dirá, ¡buah! Se descojonarán, ¡buah! Estás loco, tal, no sé cuánto. Y yo, sí, sí, pues por eso no me voy, porque nadie me los va a pagar, ¿no? Pero, no, porque es calidad de vida, tío. O sea, yo la calidad de vida que tengo aquí no la tengo en España. Es así. Ya. O sea, Que allí el coste de vida es mucho menor, imagino, que con un sueldo normal, pues... sea, Ecuador es un país caro. Es un país caro porque es un país que tiene la economía dolarizada. O sea, Ecuador no tiene moneda propia. La moneda es el dólar estadounidense. Y lleva dolarizada pues desde el 2000, ¿no? Que fue cuando fue el feriado bancario aquí en Ecuador, cuando hubo la inmigración masiva y demás. Ecuador es un país caro. Obviamente son dólares. ¿Qué pasa? Siendo un país caro, eh, hostia, puedes hacer mucho. Hay cosas que son absolutamente kafkianas, ¿no? O sea, aquí comprarse un carro, un coche, es carísimo, pero carísimo, carísimo que, o sea, ni te lo imaginas. La tecnología es muy cara, la ropa es muy cara, el supermercado es comparativamente más caro que en España, por ejemplo. Mm. Pero después tú tienes el mercado, es distinto. Yo ya te digo, yo no podría pagar esta casa en España ni de broma, Ya. o sea, pero ni de broma. Bueno, pues tiene sus ventajas y, estar aquí, allí, sí. Con razón y no, aquí sí. no... O sea, puedes ahorrar y un salario bien, pero un salario normal, ¿eh? O sea, no soy millonario. Bueno, si vienes a España de visita, al menos visita Valencia un tiempo, que no puede A faltar. ver, o sea, el objetivo es visitaros. Ese es el objetivo. ¿Qué pasa? Que no paráis de ir a los putos bares, entonces cada 2 meses os vuelven a encerrar, os vuelven a poner unas putas medidas de locos. Entonces, yo estoy siempre a punto de comprarme el vuelo, porque además, bueno, ni siquiera me lo tengo que comprar yo, o sea, a mí me pagan el viaje, ni siquiera me gastaría yo el dinero en comprarme el vuelo, ¿no? Pero cada vez que me estoy para en Skyscanner, entro a Skyscanner a mirar los vuelos y luego entro a ver las noticias y cierro Ya. Skyscanner. Creo que ahora lo que piden es un PCR negativo y puedes entrar perfectamente. No sé allí cómo está el tema de las vacunas, no sé si van a vacunar allí a la población, si llega algo, si hay también ese miedo que No, se ha mira, generado aquí por la AstraZeneca, que hay una polémica inmensa. No sé allí cómo... mira, aquí se está ya vacunando. Aquí obviamente con las primeras vacunas se vacunó el ministro de Salud, la madre del ministro de Ah, o Salud, sea, como en los amigos España. del ministro, el presidente, no sé cuál, no, como en España se vacunaron 400 fulanos en Murcia y algún jíbaro más por ahí y se les aplicó, pues bueno, de aquella manera. Aquí, ¿qué cojones? Aquí el ministro renunció, está en Miami como un puto jefe, Madre mía. y no, aquí ya están vacunando, ya se está vacunando, aquí no hay plan, no hay nada coherente, ni nada que te... Bueno, es el país de la región que menos vacunas pone, con muchísima diferencia, pues sin contar Brasil, pero bueno, Brasil con el zumbao que tienen Hmm. de presidente, pues
tampoco se puede esperar mucho. Pero vamos, se está vacunando bastante más en Venezuela, por ejemplo, por tener un ejemplo ahí que pinche, que en Ecuador, ¿no? En Perú se está vacunando muchísimo más. No, lo que pasa es que, bueno, yo, por ejemplo, en principio, yo espero, o en teoría a mi novia la van a vacunar este mes. Porque, bueno, mi novia trabaja en emergencias, tal, entonces es abogada, o sea, pero bueno, trabaja en emergencias y en principio igual la vacunan este mes, ojalá. Es Pero personal de bueno, riesgo. bueno, sí, de riesgo de aquella manera. Pero, Bueno, pero, pero mira, si la vacunan, pues yo no me voy a quejar. Pero, y además, pero después, aquí además como estamos en periodo electoral, aquí es, ahora son elecciones, elecciones y elecciones, ¿no? Eh, no sé, yo si puedo, sí me voy a vacunar, obviamente, claro. pero bueno, no, yo dudo que me toque, por lo menos hasta Navidades, ya ni me lo planteo, y como además el gobierno de España a los cooperantes nos ha dejado totalmente olvidados. Bueno, de hecho puedes leer la carta que nos mandó la ministra hace 5 días, si está publicada y demás, en el que básicamente nos dice de una manera muy, muy elegante que nos podemos ir a tomar viento, pero, pero bueno, eh, no sé, yo tengo la suerte de no haber tenido ni a familia ni amigos cercanos en España que hayan pasado el COVID o que hayan tenido problemas por tal. Y aquí, pues sí tengo, bueno, y aquí yo tuve un compañero mío que estuvo 13 días en la UCI, Madre mía. entubado, toda la historia, por suerte ha salido, costó $24.000, pero, Madre mía. pero Joder. bueno, por suerte ha salido. Mi jefe está ahora mismo con COVID, de hecho, pero está bien, no asintomático, pero bien. Pues mira, yo he tenido la suerte de que cercano no me ha tocado Ya. nadie que lo haya pasado o que haya fallecido, ¿no? Pero va a estar jodido. Sí. Y bueno, nadie se anima a hacer preguntas, pero así para terminar, ¿con qué te quedas de Ecuador? ¿Qué es lo que más te gusta ahí, de ese país en el que has vivido? Te iba a preguntar por dos países, pero es que es demasiado. A ver, pues, ¿qué es lo que más me... No sé, me gusta vivir aquí. A ver, yo vivo en Quito. Joder, Quito son como 3 millones de habitantes, no lo parece y creo que por eso me gusta, porque Quito me da la sensación de una ciudad, me da el vibe de una ciudad pequeña, ¿no? Sí. Te diría incluso que me da el vibe de una ciudad más pequeña que Valencia, me da más el vibe de un Santiago, de una Coruña, una cosa Hmm. así, que de una ciudad tan grande como es, ¿no? Eh, ¿Qué me gusta de Ecuador? Joder, la diversidad es brutal, el país es absolutamente espectacular, es uno de los países mega diversos del mundo, que son muy poquitos. Eso es un absoluto privilegio. Yo vivo en los Andes, casi a 3.000 metros por encima del nivel del mar, pero piensa que yo en 4 horas estoy en el Amazonas, Joder. en 4 horas estoy en el Océano Pacífico, tengo todos los volcanes de toda la Sierra Andina. El país es, o sea, a nivel geográfico es absolutamente espectacular. Es recomendadísimo para venir a hacer turismo. De hecho, no sé qué cojones hacéis en Europa una vez que os vacunen. No sé qué cojones Me hacéis allá muero de ganas encerrados. de viajar, la verdad. No, no descarto, Y ¿eh? la No descarto. Después Ecuador también, pues obviamente tienes una diversidad humana tremenda, ¿no? Pueblos amazónicos, pueblos indígenas de la Sierra Andina, afrodescendientes, está muy guay, se come muy bien, la gente en general es un país tranquilo, por sus problemáticas, como cualquiera, pero es un país tranquilo, la gente en general es buena onda y después, pues yo qué sé, tío, yo vine por trabajo, sigo por trabajo y al final todo lo que tengo aquí es curro, ¿sabes? O Ya. sea,
unos fulanos que todos los meses me pasan una nómina. Entonces, pues ya es un... Y bueno, pues, joder, tengo a mi novia, ¿no? Pero obviamente eso tiene mucha más facilidad de movilidad. Y yo mi plan es, yo termino mi actual contrato en 2023, junio de 2023, y mi plan ahí es largarme. Sobre todo aprovechando que todavía soy joven y que todavía pues tengo los ánimos para irme a algún país que esté bastante más jodido de lo que está Ecuador. Bueno, te va la marcha, ¿eh? Te va la Pero marcha. joder, hay que disfrutar mientras se puede, coño. Sí. Bueno, me preguntan por aquí, ¿vas a ver el derbi o pasas del fútbol? Yo quiero aclarar que hemos adelantado una hora el directo para que se acabe justo a la hora, o sea, vamos a terminar ya a la hora del fútbol. ¿Qué pronóstico le das al partido? Claro. ¿Qué? ¿Qué pronóstico le des al partido? Hostia, pues yo, ¿es Madrid-Barça o Barça-Madrid? Madrid-Barça, creo. Pues entonces espero y deseo que sea, calculo un 1-2. Cualquier cosa que sea que gane el Barça va a ser ideal para mí porque obviamente soy barcelonista. Pero, pero sí, sí veo el fútbol, sí sigo el fútbol español, sí me gusta el fútbol y de hecho mi banda sonora de los fines de semana es el Carrusel Deportivo. Ah, mira qué bien. Pero sí, claro. Sí pero sigo el español, del fútbol ecuatoriano no tengo ni puta idea. Cuando llegué a Ecuador, me fui a ver un partido en directo, porque eso es algo que sí me mola hacer en todos estos países. Igual en Turquía me fui a ver un partido con los Barras Bravas del Barcelona de Ecuador, una puta locura. O sea, una puta locura. Me lo pasé como un enano, no me quedaron ganas de volver, porque era en plan, si tú veías a la peña que te pues, soltaba las canciones y que movilizaba la barra, tal, ya veías que era muy mal rollo, Madre pero, mía. pero, pero sí, claro, que voy a ver el clásico, vamos, a tope. ¿Lo ves en casa o te vas a un bar? No, bueno, ahora mismo estamos en ley seca, con lo cual está todo cerrado. Aparte, estamos en estado de excepción, hay muchas restricciones. Yo lo veo en casa pirateado, Ah, muy bien. todo, por supuesto. Bueno, pues con esto ya hemos terminado. Ha sido un placer verte así, aunque sea en directo para todos, que lo disfrute todo el mundo, que lo haya visto. Me ha alegrado mucho hablar contigo, saber de ti, qué haces y todo eso. Y nada, pues a ver si nos vemos Venga, pronto. tío, cuando quieras, yo encantado, que a mí soltar Ah, estupideces pues me gusta un montón, entonces, no, por eso no te preocupes, pero no, súper guay, me alegro un montón de verte, tío, hacía un montón de tiempo sí, que no hablábamos de hablar, y joder, me alegro un montón, coño, sois mi familia, coño. sí. Entonces, se os echo un montón de menos y buah, tengo unas ganas de ir a la Comunidad Valenciana que no te imaginas. Pues, Unas ganas de mandarme una rosa banda, unas horchatitas, buah, y un carajillo de verdad, ¿sabes? Buah, alucinas, muchas ganas, de pues verdad. aquí te esperamos con los brazos abiertos, con mascarilla. Esperamos que vacunados y a ver si es pronto. Y nada, cortamos ya el directo. Vamos a ver el fútbol y un saludo a todos los que nos hayan visto o nos ven en directo o nos van a ver en diferido. Corto el directo y ya está. Hasta pronto. Dale.